Hola. Hay discusiones que no se ganan hablando más fuerte. Se ganan entendiendo algo que la mayoría ignora. No vence quien tiene razón, sino quien controla el marco mental de la conversación. Hoy no vas a escuchar frases ingeniosas para impresionar. Vas a entender respuestas frías, precisas, casi incómodas, que cambian el equilibrio de poder en cualquier intercambio verbal. No para humillar, no para manipular sin conciencia, sino para no volver a estar en desventaja. Si este tipo de conocimiento te interesa, deja tu like y suscríbete. Aquí no se entretiene a la mente, se la entrena. Cuando una discusión empieza, la mayoría comete el mismo error. Entra en modo defensivo, explica, justifica, aclara. Sin darse cuenta ya ha cedido terreno. En psicología social esto se conoce como pérdida de marco. El que explica responde. El que responde va detrás. La primera respuesta fría e inteligente no es una frase brillante. Es una actitud verbal. Imagina a alguien que te acusa, te provoca o intenta imponerse. Espera reacción. Espera energía emocional. Espera que juegue su juego. Tu respuesta es simple, casi decepcionante. No estoy de acuerdo. Nada más. No explicas. No atacas. No te defiendes. Ese silencio posterior es deliberado, incómodo, poderoso. El cerebro humano odia los vacíos. Cuando no das razones, obligas al otro a llenar el espacio. Empieza mi barbonton mi movito a hablar de más. Se contradice. Se expone. Tú no has hecho nada. Y aún así, la balanza se mueve. Esto no es pasividad. Es control inhibitorio. Neurocientíficamente, quien regula su impulso de responder demuestra dominio ejecutivo. Y ese dominio se percibe, incluso sin palabras. Las personas inseguras necesitan convencer. Las personas centradas solo se posicionan. En una ocasión, un antiguo negociador describió este comportamiento como quitarle oxígeno al fuego. No apagas la discusión enfrentándola, la apagas no alimentándola. Y cuando el otro se queda sin resistencia, su propio discurso se vuelve su carga. La frialdad aquí no es crueldad, es economía mental. Cuando no te explicas, transmites algo muy específico. Mi valor no depende de tu aprobación. Y ese mensaje, aunque nunca se diga en voz alta, se escucha con claridad. El segundo tipo de respuesta no eleva la voz ni baja la cabeza. Hace algo más sutil. Devuelve la carga. Cuando alguien discute contigo, casi siempre intenta imponer una afirmación como si fuera un hecho, una crítica, una acusación, una opinión presentada con seguridad artificial. La mayoría responde negando, justificando o contraatacando, y otra vez pierde el marco. La respuesta fría aquí no contradice, tampoco acepta, solo dice, ¿basado en qué? Es una frase corta, neutral, sin desafío explícito, pero psicológicamente es devastadora. En ese instante el peso de la conversación cambia de manos. Ya no eres tú quien debe defenderse, es el otro quien tiene que sostener su afirmación, y la mayoría no puede, porque muchas opiniones no están construidas sobre hechos, sino sobre emociones, suposiciones o necesidad de control. Observa lo que ocurre después. La persona empieza a improvisar, añade detalles innecesarios, se repite, eleva el tono, su lenguaje corporal se vuelve más rígido, su cerebro entra en modo de justificación, una respuesta típica cuando el ego se siente amenazado. No estás atacando su argumento, estás exponiendo su fragilidad estructural. Desde la sociología del poder, esto es una inversión de roles. El que pregunta dirige, el que responde sigue. Por eso los interrogadores hablan poco y los interrogados hablan demasiado. Esta respuesta funciona porque no busca humillar, busca claridad. Y la claridad es incómoda para quien hablaba desde la emoción. Cuanto más se esfuerza el otro por explicar, más evidente se vuelve la debilidad de su postura. Aquí hay una microhistoria que lo ilustra bien. En una reunión tensa, un directivo acusó a un colaborador de no estar comprometido. Todos esperaban una defensa.
El colaborador solo respondió: ¿a qué te refieres exactamente? El directivo habló durante 3 minutos. Al final, nadie recordaba la acusación inicial, solo la falta de precisión del acusador. El silencio combinado con una pregunta limpia desarma sin confrontar. La tercera respuesta fría no intenta ganar el argumento, intenta terminarlo. Hay discusiones que no merecen energía, no porque no tengas razón, sino porque continuar te baja al nivel emocional del otro. En psicología conductual esto se conoce como refuerzo negativo. Responder es premiar la conducta. La respuesta es simple: puede ser. 2 palabras, ninguna emoción, ningún interés visible. Para el ego ajeno, esto es desconcertante. No hay oposición, no hay validación, no hay combustible. La persona no puede escalar el conflicto porque tú no le das fricción. Al decir puede ser, no estás concediendo la razón. Estás retirándote del juego sin anunciarlo. Es una retirada elegante, casi invisible. Y eso confunde más que una negativa frontal. El ser humano necesita sentirse relevante en la confrontación. Cuando no encuentra resistencia ni aprobación, la discusión se disuelve por falta de sentido. Es como empujar una puerta que ya está abierta. El cuerpo pierde equilibrio. Esta respuesta exige algo que pocos dominan: desapego, no del tema, sino del ego. Quien puede retirarse sin necesidad de tener la última palabra demuestra una jerarquía interna alta. No reacciona, elige, y esa elección se percibe incluso por quien intenta provocarte. En contextos sociales, esta frialdad suele interpretarse como madurez o autoridad silenciosa. En contextos personales, como autocontrol. En ambos casos, el efecto es el mismo. La discusión pierde fuerza porque tú has dejado de sostenerla. No todas las batallas se ganan avanzando. Algunas se ganan simplemente dejando de estar ahí. La cuarta, respuesta fría, no se centra en el contenido de la discusión, sino en el comportamiento. Y ahí es donde muchas conversaciones se quiebran. Cuando alguien discute suele esconder su inseguridad detrás del tono, la ironía o la agresividad pasiva. La mayoría responde al mensaje. Pocos responden a la forma. Y responder a la forma es tocar el núcleo. La frase es esta: baja el tono. No hay reproche, no hay emoción. Es una observación directa, casi clínica. Lo que ocurre en el cerebro del otro es inmediato. Se produce una ruptura entre intención y percepción. Creía estar dominando la conversación y de pronto es señalado. No por lo que dice, sino por cómo lo dice. Eso activa vergüenza leve y autoconsciencia. 2 estados que reducen la agresividad. Esta respuesta no busca educar, busca marcar un límite. Y los límites claros, cuando se expresan sin ira, generan respeto incluso en personas dominantes. En términos de psicología social, estás redefiniendo la jerarquía. No discutes desde abajo ni desde el costado. Te colocas en una posición reguladora, como alguien que no necesita entrar en el caos para controlarlo. Hay una escena común que ilustra esto. 2 personas discuten. Una sube el volumen, acelera el habla, invade el espacio. La otra no se mueve, no responde al contenido, solo dice con voz estable: así no hablamos. La sala cambia, el ruido se convierte en forma, y la forma se vuelve evidente. La frialdad aquí no es superioridad moral, es dominio del contexto. Cuando señalas el comportamiento sin atacar a la persona, desactivas su narrativa interna de víctima o combatiente. Lo obligas a verse desde fuera. Y pocas cosas incomodan más que verse a uno mismo perdiendo el control. La quinta respuesta fría es aún más precisa. No confronta, no se retira, redefine la realidad. La frase parece simple. Eso es tu interpretación. No dices que esté mal. No dices que sea mentira, solo marcas una frontera, invisible entre hechos y percepciones. Para la mente humana, esa distinción es peligrosa, porque la mayoría confunde lo que siente con lo que es.
Al separar ambos planos, desestabilizas la seguridad emocional del otro sin necesidad de atacar. Desde la filosofía esto es viejo. Los estoicos lo sabían bien. No nos afectan los eventos, sino las interpretaciones. Al decir esta frase, no discutes el evento. Cuestionas el filtro. La persona suele reaccionar intentando reafirmar su versión. Pero algo ya cambió. Ya no habla desde la verdad absoluta. Habla desde su punto de vista. Y eso, aunque no lo admita, reduce su poder. Esta respuesta funciona especialmente bien en discusiones cargadas de juicio moral. Cuando alguien afirma que tú eres, siempre o nunca, tú no te defiendes, no enumeras excepciones, solo separas. Interpretación de realidad. Ese corte es frío y profundamente liberador, porque en el fondo estás diciendo, lo que piensas no me define. En una microhistoria real, una persona fue acusada de ser egoísta por no acceder a una exigencia. Su respuesta fue exactamente esta. La discusión no terminó de inmediato, pero perdió intensidad, porque ya no se debatía un hecho, se debatía una percepción, y las percepciones no se imponen, se revelan. Esta respuesta no busca convencer, busca desactivar la etiqueta. Y cuando una etiqueta se cae, el conflicto pierde estructura. La sexta respuesta fría no intenta tener razón, intenta bajar la temperatura de la realidad. La frase es sencilla. No es tan importante. No se dice con desprecio, se dice con calma. Cuando alguien discute, su sistema emocional está activado. Necesita que el tema sea grande, urgente, personal. Al reducir su importancia no niegas el hecho, niega el dramatismo que lo rodea. Desde la psicología emocional, esto corta la escalada. El cerebro interpreta que no hay amenaza real, y sin amenaza, no hay lucha. El conflicto empieza a perder sentido porque ya no hay dos fuerzas empujando en direcciones opuestas. Esta respuesta es especialmente eficaz cuando alguien intenta atraparte en discusiones repetitivas, reproches del pasado o conflictos que no llevan a ningún lugar. No entras, no explicas, no atacas. Simplemente marcas que tu energía está en otra parte. No es indiferencia, es jerarquía interna. Quien decide que merece su atención decide que tiene poder sobre él. Y cuando el otro percibe que no puede controlar tu foco, algo se rompe. La discusión deja de ser un escenario de dominio y se convierte en ruido de fondo. La séptima respuesta es la más peligrosa de todas, porque no ofrece resistencia. Es esta. Entiendo. Nada más. No añades argumentos. No buscas cerrar con una frase brillante. Desde fuera parece una concesión, pero no lo es. Es comprensión sin rendición. Has escuchado. Has procesado y no has cedido control. Para la mente del otro, esto es profundamente desconcertante. La mayoría discute para provocar reacción. Cuando recibe entendimiento sin emoción, el impulso se queda sin destino. No hay fricción, no hay victoria, no hay derrota. En términos neurológicos, esta respuesta baja la activación emocional. La amígdala se calma. El cuerpo pierde tensión, y sin tensión, el conflicto no puede sostenerse. Entiendo no cierra la discusión con fuerza, la deja sin energía, y eso es mucho más efectivo. Aquí está la verdad que pocos aceptan. Las discusiones no se ganan con palabras mejores, sino con menos dependencia emocional. Las respuestas frías e inteligentes no buscan dominar al otro. Buscan impedir que el otro te domine a ti. Cuando dejas de reaccionar, cuando eliges qué merece tu atención y qué no, tu presencia cambia. Tu tono se vuelve estable. Tu mirada no se acelera. Tu silencio pesa más que cualquier argumento. Ese es el verdadero poder psicológico. No se impone, se percibe. Si este contenido te hizo sentir incómodo, si notaste ese silencio interno que aparece cuando algo es real, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete al canal, deja tu like. Aquí no enseñamos a ganar discusiones,
enseñamos a no perderte a ti mismo en ellas. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas discutir,